Saludos cordiales, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a nuestro programa de entrevistas de actualidad Ventana Abierta, en el que a través de este espacio nos asomamos a través de esta ventana abierta a la actualidad, a los protagonistas de la misma, de todo lo que ocurre aquí en Miguel Turra. Y algo que ha ocurrido, algo de lo que estamos hablando en estos días, es de este apagón generalizado que ha tenido lugar el lunes 28 de abril y que todos hemos sufrido, y al que hay que tener muy importantes las recomendaciones que nos dan desde, por ejemplo, Protección Civil. Por eso tenemos aquí invitado al jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Miguel Turra, Juan Manuel Hernández. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte, nos sentimos seguros, protegidos. Bueno, cuéntanos cómo has vivido este apagón, que ha sido calificado como un suceso histórico, que hay muchos memes en redes sociales, que ya no queremos más sucesos históricos. Cuéntanos, tú a nivel personal, ¿cómo lo has vivido? A ver, a nivel personal, pues como un evento histórico y más como una emergencia. Es verdad que con cierta normalidad, aunque es un caso extraordinario, para mí ha sido cierta normalidad porque los años que llevo yo trabajando en la Protección Civil, pues ya lo teníamos en mente que podía pasar un evento o un episodio como este. ¿Y a nivel profesional? Bueno, pues a nivel profesional, pues como te he comentado, te iba a decir con el teléfono en la mano, pero no funcionaba, era por llevarlo, pero con una libreta y tomando nota de todo lo que estaba sucediendo para poder luego estudiar y aprender y mejorar todo. Juanma, luego hablaremos de cómo debemos actuar en una situación así. Pero la primera pregunta que te quiero plantear, ¿qué es lo primero que debemos hacer en una situación como la vivida el lunes 28 de abril? ¿Qué es lo más inmediato que debemos hacer? Lo más inmediato para mí es usar el sentido común y mantener la calma. Eso es lo más inmediato. Si usamos el sentido común, vamos a ir viendo de que se van pasando las horas y nos vamos a ir ubicando en lo que está sucediendo. Y a la vez vamos a ir manteniendo la calma, porque si empezamos a perder los papeles, empezamos a ver redes sociales de lo que posiblemente esté pasando, empecemos a generar un caos innecesario que nosotros como personas pues que no vamos a sobrellevar. Y eso lo vamos a provocar que lo que podría ser una pequeña emergencia se convierta en una gran emergencia. Estamos hablando de que en el caso este específico fue un apagón generalizado, es un apagón grande. Si nos percatamos un poquito, son apagones que también hemos sufrido en nuestros municipios, por unas averías, pero al decirnos que es un apagón generalizado ya empezó el caos, ya empezó todo el mundo abandonando puestos de trabajo, cogiendo el coche, bloqueando el 112, bloqueando las compañías telefónicas, las pocas que funcionaban con lo poco que había. Ya perdimos los papeles. Si aquí se hubiera dicho que es un apagón normal, un apagón que estamos sufriendo en nuestros municipios, nunca nos hemos llevado la mano a la cabeza. Nos hemos enfadado con la compañía eléctrica porque nos ha avisado, tal, pero al final no era. Al final nos hablaron de un apagón generalizado, un apagón que iba a durar posiblemente hasta 10 horas y empezamos a perder los papeles. Empezamos a especular, empezamos a tomar por nuestros medios qué hacer, cómo actuar. Y según iban pasando las horas, la gente ya iba manteniendo un poquito más la calma y ya empezaba la gente a reaccionar. Y cuando empezaba la gente a reaccionar, fue una emergencia normal, donde los servicios de emergencia pudimos trabajar, donde no hubo víctimas, no hubo un número grande de víctimas, y poco a poco fuimos llegando a la normalidad, dejando trabajar pues esos servicios de emergencia y los servicios profesionales, en este caso de red eléctrica. Ajá. Juanma, ya hemos hablado de que hay que mantener la calma. Vale, estamos en nuestra casa o en nuestro puesto de trabajo calmados, porque te hemos escuchado y sabemos que tenemos que mantener la calma. Pero entonces, ahora a continuación, ¿qué recomendaciones debemos seguir? ¿Qué recomendaciones nos das para llevar este episodio de apagón generalizado de cero energético para que no tenga consecuencias negativas? Mira, Yolanda, yo las emergencias no les etiqueto por lo que es. En este caso es un apagón generalizado, pero para mí es una emergencia más. Entonces, para mí las emergencias las trato antes, durante y después.
Yo no puedo enfrentarme a un apagón generalizado como es el que ha pasado sin haberme preparado antes. Yo tengo que tener en casa unos medios para que si sucede esto, yo pueda seguir con mi día a día dentro de una normalidad. Por lo cual lo primero que tenemos que hacer es preparar en una pequeña cajita, pues lo que hemos visto que nos ha hecho falta, lo analógico de toda la vida. Velas, linternas, mecheros, cerillas, una radio con pilas, pilas de repuesto, porque esto se puede alargar durante bastantes horas, y si luego tenemos capacidad en casa para poder tener una bombona de butano y un pequeño hornillo, pues ya entonces lo bordamos, pero también es verdad que sabemos y somos conscientes de que eso es muy difícil, pero a día de hoy la sociedad ha ido avanzando, que tenemos productos ya preparados para tomar en frío y que puede mantenernos durante un par de horas, o durante unas horas, o durante un par de días. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si ya tenemos eso, cuando ya se produzca la emergencia, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si se ha ido la luz, vamos a tener linternas. Vamos a poder estar con velas o con linternas, cenando, comiendo, jugando al parchís, como se han visto en varias imágenes. Los móviles los vamos a tener con batería porque tendremos preparadas baterías externas. Tendremos comida enlatada o con esos fuegos que te he dicho podremos hacer una pequeña comida. Yo, por ejemplo, al final yo soy el que hablo de emergencia y soy el primero que tengo que estar preparado. Yo puedo decir de que esa noche yo estaba tomándome una sopa caliente, pero claro, yo ya me estuve preparando hace tiempo porque podía pasar esto. Cuando esté pasando la emergencia, pues atentos a la comunicación social de medios oficiales. Ajá. La suerte del apagón es que se fueron todos los medios. Nadie pudo especular, nadie pudo mentir, nadie pudo hacer nada. Solamente teníamos la radio como antiguamente. Al final, la radio fue emitiendo una información oficial. Es más, si no mal recuerdo, a las 9 de la noche se perdió la comunicación en la provincia de Ciudad Real con el grupo Prisa, por lo cual solamente nos quedaba la radio oficial, que era Radio Nacional de España, por lo cual la información que nos estaba llegando era oficial. Y ya pues dejar que ir pasando las horas, y ya pues a través de las fuentes oficiales nos van a ir diciendo lo que tenemos que ir haciendo. Y luego ya pues cuando acabe la emergencia, pues reponer todo lo que hemos gastado, ver que todo funciona otra vez, dejarlo todo bien colocado en un sitio donde toda la familia sepamos dónde está, y a esperar a la siguiente. Juanma, el lunes pudimos ver imágenes en el comienzo de la tarde, en las primeras horas de la tarde, que la gente iba a los supermercados, a los establecimientos comerciales, pues casi se repetían las escenas en pandemia. Se agotó el agua, se agotaban conservas, se agotaban radios también, hornillos. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué hicimos algo bien? ¿Hicimos algo mal? ¿Fue un comportamiento demasiado alarmante? No sé. Si te das cuenta, volvemos al sentido común, ¿vale? Si el sentido común lo utilizamos y tenemos todo... Seguro que de los 42 millones de habitantes que tiene España, me extraña que haya casas donde no hubiera alimentación suficiente para pasar la noche. Lo pongo muy en duda, ¿vale? Siempre tenemos sobrecargadas las neveras, siempre. Y si no podemos cocinar, seguro que tenemos, ya te digo, conservas, embutidos. Si hubiéramos tenido preparada una radio con pilas, si hubiéramos preparado linternas, no tendríamos que haber ido como locos a buscar a los comercios ese material, porque ya lo tendríamos. Entonces, el comportamiento que tuvo la gente era de miedo. En casi todas las emergencias está el miedo. Además, al principio, como empezaron a funcionar el Internet, pues ya empezamos a hablar de catástrofes, de guerras. Entonces el miedo corrió más. Pero es un miedo que, si te das cuenta, en cuanto una persona haga una acción, nos vamos a ir todos a hacer esa acción. Vuelvo, como has dicho, a la pandemia. Todo el mundo a por papel higiénico. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha habido alguien que lo ha hecho y vamos todos en cadena. Pero porque el miedo nos hace de actuar de esa forma. Por eso tenemos que ensayar mucho el mantener la calma, el usar el sentido común. Yo siempre me comparo con la gente de Asia, con China. Es decir, yo no veo en las emergencias cómo corren a por alimentación, cómo salen corriendo de sus puestos de trabajo, cómo salen corriendo de sus casas.
lo hacen con normalidad. ¿Pero por qué? Porque su cultura les ha enseñado a que tienen que autoprotegerse y que tienen que estar preparados para cualquier situación de emergencia. Y también las colas que hemos visto a las puertas de las gasolineras, ¿eso es un comportamiento común, de sentido común, ante una situación como la vivida el lunes, o se debería evitar? Se debe evitar. Es decir, volvemos a lo mismo. El combustible, todo el mundo corriendo por combustible. Llego a entender que este comportamiento del combustible haya venido dado a que, como hemos perdido la energía eléctrica, sobre todo en las zonas rurales, rara es la persona que no tiene un generador de combustión. Sí. Entonces, pues a lo mejor haya venido ese caos, es decir, que podemos llegar a entenderlo, pero volvemos a lo mismo, es decir, con tranquilidad. La emergencia fue el lunes, el martes por la mañana. Durante toda la mañana las gasolineras estaban llenas de coches. El miedo estaba en el cuerpo, habíamos pasado ya la emergencia, pero estaba el miedo de que se podía repetir la emergencia. Ya empezaron a correrse los bulos de que esto a lo largo de estas semanas iba a volver a repetir. Entonces, al final, volvemos, es decir, vamos a tranquilizarnos, vamos a mantener sentido común, las gasolineras no cierran, es decir, no tenemos que ir todos a las 8 de la mañana, es decir, tenemos durante todo el día para repostar con tranquilidad. Y al final, pues eso, una cosa tranquila, no podemos volvernos locos porque al final lo que puede ser una pequeña emergencia puede ser un desastre. Juanma, fuera de cámara te preguntaba cómo te enteraste y cómo viste los momentos iniciales, y me resulta pues eso, muy curioso, porque aparte los que te conocemos sabemos que tienes una vinculación con la emergencia ocurrida en Puertollano hace unos años, cuando el incendio en el complejo petroquímico, y tú precisamente el lunes viste unas columnas de humo preocupantes en la Sierra de Granátula que te hicieron volver a aquel momento vivido. Cuéntanos cómo fue lo que viviste este lunes. Pues ya te digo, yo estaba trabajando en mi puesto de trabajo, yo trabajo en el sector de limpieza de los centros sanitarios y estaba en un centro sanitario trabajando. Vimos detectamos de que se había ido la luz. Comprobé de que efectivamente no solamente era el centro de salud, sino que también los edificios de enfrente. Pues lo que te he dicho, un apagón normal. Mi compañero ya me dice normal no, dice, es para toda España. Bueno, pues un apagón a toda España. En ese mismo momento lo primero que hicimos fue conectar la radio y estar pendiente del teléfono de Protección Civil, a ver qué instrucciones se nos daba desde la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha o el Ministerio del Interior. Al acabar mi jornada, pues marchando de Moral de Calatrava, se ve toda la sierra de Granátula, de Aldea del Rey. Y yo ya soy consciente, porque muchas veces cuando hay parones en Puertollano, que se quema todo el combustible, pues veo esas llamaradas, toda esa humadera, y sé que es lo que está pasando, y sé que era la refinería de Puertollano lo que estaba ardiendo. Pues me pasó en la cabeza, digo, pues Puertollano, y más que ya estaba saliendo bastante humo, digo, pues Puertollano. Si yo no hubiera usado sentido común, pues hubiera llamado a mi mujer, a Puertollano ha explotado, ya hubiera empezado a correr un bulo innecesario. Sí. Fuentes oficiales. Primero, Ayuntamiento de Puertollano no publicó nada, por lo cual, si no ha publicado nada del Ayuntamiento, es algo que está controlado. El compañero mío tiene conocidos en la ciudad de Puertollano, llamó a Puertollano y le dijeron, no te preocupes, es una situación de emergencia, al haber habido un apagón generalizado, pues todo el combustible que hay, me estuve explicando un poquito cómo se está quemando, ya está, pero es por seguridad, todo está funcionando dentro de la normalidad. Pues ya te quedas tranquilo, pero sí es verdad que al principio, pues lo que te digo, te entra el miedo, es decir, tenemos otro Puertollano, pero al final, lo que te digo, fuentes oficiales. Mucha gente me decía cuando contaba esto, a ver, llama al 112, ya estamos cayendo otra vez en la trampa. No puedo llamar al 112 para preguntarle, oye, ¿qué está pasando en Puertollano? Aunque sea el jefe de Protección Civil de Miguel Turra. No puedo colapsar ese centro. Por lo cual, pues mantenemos a la espera, y si tienes que hacer alguna llamada, pues lo haces a una fuente oficial, como puede ser el Ayuntamiento de Puertollano o la Junta de Comunidades, pero nunca bloqueando los servicios de emergencia. Efectivamente, porque el 112 no está para atender la curiosidad de qué es lo que está pasando, sino para atender que acudan a la emergencia de cualquier persona que lo pueda necesitar en ese momento por las circunstancias que pudieran estar atravesando. Efectivamente, el 112 solamente hay que llamarle para casos de emergencia, no para información. A día de hoy, en la era tecnológica que estamos viviendo, el 112 Castilla-La Mancha tiene su canal de Twitter donde publica información muy al momento,
por lo cual no hace falta ni siquiera, pues ya te digo, para pedir información llamar simplemente a las páginas suyas y ahí te va informando. Solamente al 112, emergencias reales. Juanma, una de las primeras circunstancias que vivimos el día de este apagón cero energético fue el fallo en las comunicaciones. No podíamos hablar con la familia, no podíamos saber cómo estaban, y eso también genera una situación, si no de pánico, pues de miedo, de preocupación, de intranquilidad. ¿Cómo deben ser las comunicaciones en estas circunstancias y sobre todo a nivel profesional de los cuerpos de protección y seguridad, protección civil, las instituciones? Mira, es normal de que en una situación de emergencia y sobre todo cuando se alargan tantas horas, estamos tan enganchados al contacto de un teléfono móvil con nuestra familia o con nuestros amigos, pues es normal de que empecemos a tener cierto pánico, cierto miedo de cómo estará mi familia. Es normal. Pero claro, la gente debe entender de que cuando hay un apagón generalizado, en este caso, o un apagón por una emergencia, pues lo primero que van a caer son las comunicaciones. Y las comunicaciones siempre quedan un pequeño remanente, que es lo que los servicios de emergencia intentamos utilizar, ¿vale? Serían datos muy técnicos que a lo mejor la ciudadanía no llegaría a entender de lo que estamos hablando, pero siempre hay un pequeño hilo. Debemos saber de que, por ejemplo, la emergencia hasta casi las 5 de la tarde había comunicación, muy débil, sí. Había comunicación. Yo perdí la comunicación total a las 8 de la tarde, yo ya no tenía nada de comunicación, ni internet, ni telefonía móvil. Pero si hasta las 8 de la tarde el WhatsApp me iba funcionando y tal, pues ahí lo que hay que hacer es utilizarlo con cabeza. Si nuestros familiares pues son gente que son dependientes, que necesitan oxígeno, que necesitan un respirador, pues entiendo de que estemos más pendientes. Y a lo mejor si no están en nuestra zona y tal. Pero cuando es simplemente preguntarle a nuestro amigo, oye, ¿qué tal lo estás viviendo? Pues yo creo que eso podemos esperar a que haya pasado la emergencia para hablar y reírnos, porque luego al final nos vamos a reír de todo esto. Pero en esos momentos de emergencia hay que evitar el colapso de las comunicaciones, de telefonía, de internet, porque si no, si empezamos todos a trabajar en una pequeña línea que tenemos, se nos hunde. Al final los servicios de emergencia también utilizamos las comunicaciones que estáis usando la ciudadanía, un teléfono móvil, aparte de distintos aparatos de comunicaciones, pero sobre todo usamos el teléfono móvil, el internet. Si todo el mundo está utilizando esas redes, al final nosotros también nos quedamos vacíos. Nuestras redes de comunicaciones, pues como te he dicho, son emisoras de walkie, van por frecuencia. Nosotros también sufrimos ese apagón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un repetidor. Sí. Si ese repetidor se le va la luz, se desenchufa, pues perdemos la comunicación. Casi todas las administraciones públicas, sobre todo los servicios de emergencia, poseen de generadores para que la comunicación no se pierda. Es verdad de que yo creo que muchos servicios de emergencia nos ha pillado un poquito desubicados y perdimos la conexión, porque no teníamos los generadores necesarios, o los generadores que teníamos no los teníamos ubicados en el sitio que teníamos que tenerlos ubicados. Pero bueno, al final, con un poquito de tranquilidad, de sentido común, pues podemos salir de ese oscuro que se produjo. Ajá. Estamos hablando de comunicaciones y tú nos has traído una de tus herramientas imprescindible, que es un walkie-talkie, ¿verdad? Exactamente. Este es un walkie digital, es un terminal portátil. La agrupación posee actualmente 8 igual que ese, además de 2 emisoras fijas que van en cada vehículo. Van conectadas con un repetidor que tenemos en una dependencia municipal, que por seguridad pues no decimos dónde está, y es el que nos hace trabajar. Nosotros hacemos cada X tiempo pruebas de comunicaciones, pues yéndonos a distintos puntos. Por ejemplo, sabemos que desde un coche nuestro de protección civil, con emisora de protección civil, y yo con esta comunicación aquí, pues llego a Torralba. Puedo tener más comunicación con Torralba, con Peralvillo también puedo tener comunicaciones, y solemos hacer trabajos de comunicaciones pues para ver de qué funcionan. Es verdad de que en este año que yo llevo de dirección, pues nunca habíamos hecho una prueba como la que vivimos el lunes, donde pues nos vio qué fallos teníamos y qué fallos pues en esta semana estamos estudiando, y la semana que viene nos pondremos a trabajar duramente para poder
poder corregirlos. Juanma, hubo un momento en el que escuchamos por la radio, que era el medio por el que nos podíamos informar, que el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha solicitaba la emergencia nivel 3. Es cierto que yo, por ejemplo, cuando lo escuchaba, yo decía, vale, ¿eso qué es? ¿Qué significa? Por lo tanto, quiero que nos lo expliques. ¿Cómo debemos interpretar cuando escuchamos en la radio que nuestro gobierno autonómico solicita que sea decretado el nivel de alarma al nivel 3? Mira, los planes de emergencia tienen distintas fases. La primera fase es en estado de alarma y luego ya nos vamos a la fase de emergencia. Y la fase de emergencia tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 se suele activar cuando los medios donde está pasando la emergencia, es decir, en un municipio, por ejemplo, los medios de emergencia son capaces de sacar esa emergencia. Cuando ya decretamos el nivel 2 de emergencia es porque medios autonómicos tienen que ayudarnos. Por eso la emergencia del apagón automáticamente pasó muy rápido de nivel 1 a nivel 2, porque al final era toda la región la que estaba afectada. Y cuando pasamos a nivel 3 es porque el gobierno central tiene que dar refuerzo a los medios autonómicos. En tema más político, más directivo, el nivel de emergencia 2, quien tiene la dirección es el presidente de la autonomía, y en el nivel 3 ya es el Estado. En este caso era el ministro del Interior el que asumió la emergencia, y las decisiones ya las toma el Estado. Se decretó ese nivel 3 porque al final la autonomía no tenía muchos medios para poder tomar ciertas decisiones y tenía que ser el Estado el que tenía que intervenir en estas decisiones. Fue un nivel 3 que duró muy poquito. Murcia me parece que lo activó a las 9 de la noche aproximadamente, se le concedió por parte del Gobierno central y a las 8 de la mañana del día siguiente ya estaba pidiendo bajar a nivel 2. Por lo cual, en este caso la emergencia fue muy rápido. Pero sí es verdad que si nos vamos a emergencias grandes, debo recordar que el nivel 3 de emergencia es la primera vez que se ha decretado en España, nunca ha habido un nivel 3. Si hubiéramos decretado el nivel 3, por ejemplo, en la Dana de Valencia, pues el Estado sería el que hubiera asumido todas las competencias y la dirección de la emergencia. ¿En qué nos afecta a la ciudadanía? Pues el que sepamos quién está dirigiendo la emergencia, porque al final el nivel que estemos de emergencia nos irá dando unas pautas para actuar en esa emergencia. Si nos vamos, por ejemplo, estamos hablando de planes territoriales, ¿vale? De planes grandes. Luego, por ejemplo, hay otro plan que es el plan Infocan, que es para los incendios forestales. Pues igual tiene sus niveles y cuando tenemos un nivel 1, pues es porque hay afección de carreteras, hay afección de bienes inmuebles, tenemos que tener desalojos, y cuando ya decretamos el nivel 2, aquí viene la excepción, se activa la UME, ¿vale? Es la única excepción donde la UME se activa en un nivel 2, la UME se tiene que activar en nivel 3. Entonces, a la ciudadanía lo que tiene que tener en cuenta es que hay unos planes de emergencia que dirigen a todos los servicios de emergencia y que va de unos niveles. Según el nivel, así va la emergencia de grave y así es quien tiene que asumir la dirección. También vimos que había reuniones de un CECOPI regional, ¿verdad? ¿Tú cómo viviste esas reuniones? ¿Se tomaron las decisiones adecuadas? Sí, a ver, en todo momento el CECOPI estuvo, por la información que yo iba transmitiendo, estuvo acertada. Sí creo que al CECOPI le pasó lo mismo que a nosotros. Era una emergencia distinta, porque al final los apagones suelen ser por zonas, no suele ser todo, y creo que también falló un poquito la comunicación entre, por ejemplo, agrupaciones de voluntarios con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y viceversa. Entiendo que es a consecuencia de las comunicaciones, la caída de comunicaciones, pero que es otra cosa que hay que solucionar. A nosotros, por ejemplo, cuando se iban activando los planes de emergencia y los niveles que iban subiendo, yo me iba enterando por redes sociales a través del 112. No me llegó comunicación y al final a mí sí me afecta como servicio de emergencia en qué nivel de emergencia estamos para saber de dónde me tiene que venir las directrices. Creo que es una cosa que hay que solucionar. Pero, por ejemplo, sí es verdad de que no creo recordar que se haya reunido un CECOP en bomberos a nivel provincial. Sí. Nunca lo he oído. Se han reunido también los CECOPAL, que son los centros de coordinación de los municipios. Ciudad Real tuvo el suyo, nosotros tuvimos el nuestro. Es decir, al final hubo distintas coordinaciones. Muchas veces son coordinaciones físicas,
Es verdad que la imagen queda muy bonita cuando estamos todos los servicios de emergencia en un despacho reunidos, pero muchas veces son telemáticas, por teléfono, sí, a lo que nos permitía y como nos permitía. Pero al final esas reuniones son muy importantes, son reuniones donde se toman muchas decisiones. Pudo ver la gente o pudo escuchar cómo, por ejemplo, a nivel nacional había reuniones a altos niveles de esos centros de coordinación, porque al final de ahí es donde tienen que salir las directrices para poder enfrentarnos a la emergencia, tanto servicio de emergencia como población. Juanma, antes de pasar a desgranar detalles o circunstancias en concreto, me gustaría plantearte a nivel general qué es lo que hemos aprendido de esta nueva situación de emergencia y qué es lo que debemos mejorar para futuros casos en los que pudiera volver a ocurrir esta circunstancia, en concreto de cero energético. Lo que hemos aprendido, pues tendremos que verlo un poquito no a largo tiempo, pero sí a medio plazo, porque al final es que no ha sido una emergencia que haya generado una gran movilización, sí, es decir, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbrados al volcán el volcán de La Palma, sí, la Dana, el COVID. Aquí en realidad lo único que hemos perdido es la comunicación, nada más. Entonces yo creo que lo que la gente ha aprendido es que en casa tenemos que estar preparados para un apagón. Con lo que hemos dicho, con lo que la Unión Europea hace unos meses ya nos estuvo advirtiendo que deberíamos tener preparado en casa. Entonces yo creo que eso ha sido una lección que hemos aprendido todos. Y yo creo que la gente ahora va a empezar a prepararse, pues, para tener un pequeño kit preparado en casa por si sufrimos un apagón. Como te decía fuera de cámara, estos apagones, en este caso se vino por un cero energético, pero es que estos apagones se pueden venir por un incendio forestal, se puede venir por una dana, se puede venir por muchísimas cosas, por lo cual el que vamos a perder la energía en cualquier emergencia es una realidad muy grande. A lo mejor el porcentaje de que tengamos un cero energético es bajo, que puede pasar, pero es bajo, porque el riesgo cero para nosotros no existe, puede ser bajo, pero que se vaya la energía por una emergencia no de energética, sino una emergencia, pues ya te digo, como incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos, etcétera, puede pasar. Puede pasar, es decir, te ponía el ejemplo, Dios no lo quiera, tenemos un incendio forestal en la atalaya, las comunicaciones se nos van a caer. Sí. No estamos en energético. ¿Tenemos ya la radio preparada para cuando se caigan? Pues entonces es lo que la gente creo que ha aprendido y la gente tiene que aprender y debe ponerse las pilas, mejor dicho. Para todas esas personas que se han dado cuenta que no tenían el kit de emergencia, pero a partir de ahora han dicho, no, ya esto no me va a pasar, ¿qué recomendaciones, qué indicaciones deben seguir para preparar su kit de emergencia? Bueno, pues el kit de emergencia que nosotros recomendamos desde la Dirección General de Protección Civil a nivel nacional a través del Ministerio del Interior es en una mochila tener preparado alimentación. A ver, en la mochila contener lo más básico, es decir, un par de latillas de atún y 1,5 litros de agua por persona nos vale, por lo cual cada uno tenemos que tener la nuestra. Pero bueno, si tienes una despensa en casa, en un pequeño rincón, yo creo que puedes tener 1,5 litros de agua por persona y por día, pues para poder subsistir durante 72 horas aproximadamente. Comida envasada, no perecedera, que puedas comer en frío o que puedas calentar si tuvieras medios, igual, en la pequeña despensa. Luego, en la mochila sí debemos llevar una radio a pilas de repuesto para esa radio, linterna, pilas de repuesto para la linterna, cerillas, mechero, velas, baterías externas, con los cables que necesitamos, eso es básico de energía. Fotocopia plastificada si puede ser de DNI, tarjeta de sanitaria igual, fotocopia y plastificada también, una copia de la llave de casa, del coche, algún documento acreditativo de tu coche, algún documento acreditativo de tu vivienda, todo eso en una pequeña carpeta, plastificado en la mochila sin ningún problema. Una muda de cambio, ropa impermeable, si puedes tener algo de ropa impermeable, mejor llevarla también. Sí. Aseo personal, higiene íntima para mujeres. Y una cosa que yo leí y me reía, y os vais a reír, pero lo hemos demostrado en esta emergencia, que es muy útil,
una baraja de cartas. Si tienes un niño, hago un juguete. Las emergencias suelen ser largas y hay que entretenernos de alguna forma. En este caso ya has visto, no también teníamos para juguete. evadir la preocupación, ¿verdad? Pero básicamente teniendo esa pequeña mochila, a lo mejor lo estaba hablando y decías, madre mía, eso va a ser una mochila para cuando me voy de vacaciones. No, una pequeña mochila de una capacidad de 20 litros, cabe una mochila esta de deporte o mochilas tácticas de estas que se venden ahora a través de distintas plataformas, con esas valen. Ya te digo de que yo tengo la mía preparada y en la que llevo siempre... ¿Y los hornillos? Que se están agotando, si no se han agotado. Ahora viene el caos post-emergencia. Todo el mundo a comprar, con tranquilidad. Tranquilidad. Es decir, creo que hornillos ya no hay a nivel nacional, hay tiempo, ¿vale? Pero no nos durmamos. En cuanto podamos, adquirimos hornillos. Pequeñitos, es decir, tampoco hace falta los fuegos estos grandes con el que hacemos las comidas de toda la familia, hornillos pequeñitos, el camping gas de toda la vida. Ocupa poco espacio, lo tenemos, linternas igual, no es el momento de volvernos locos a comprar linternas y la linterna cuanto más potente mejor, no. Ya te he enseñado yo de que hay linternas por un simple euro que alumbran bastante, van cargadas con batería, que con una batería externa vas a poder recargarla en plena emergencia, no hay que volvernos locos, baterías externas. Creo que en casa de todo el mundo tenemos una batería externa. Pero importante tenerlas cargadas. Efectivamente. Porque también se ha dado la paradoja de que ha habido quien ha ido a buscar la batería externa y está agotada. Yo tengo conocimiento de grupos electrógenos de emergencia que no han funcionado porque las baterías no funcionaban. A ver, todo este kit de emergencia, claro, todo este kit de emergencia hay que revisarlo cada X tiempo. El kit de emergencia muchas veces no se dice. Y, por ejemplo, con esta emergencia energética, fíjate que bien hubiera venido. En casa debemos tener hablado con toda nuestra familia, tanto la que vivimos en la misma unidad familiar como nuestros padres que viven en otro sitio, decirle, bueno, si pasa algo, nos vemos en tal sitio. En este caso, ha sucedido el apagón energético cero, no teníamos forma de conectar con nadie. Si hubiéramos tenido ya hablado, decir, bueno, si pasa algo alguna vez, nos vemos en la plaza del pueblo, pues ya sabemos de que como hay un apagón energético que yo no voy a poder hablar contigo, hemos dicho que nos vamos a ver en la plaza del pueblo, pues nos vamos a la plaza del pueblo. Digamos que este apagón energético hubiera pasado en los años 80, los años 90, primeros del 90, y no hubiera pasado nada. El caos nos ha venido cuando hemos perdido en realidad la comunicación. Porque pérdidas energéticas hemos tenido siempre. No a este nivel, voy a decir, a nivel local hemos tenido. ¿Y quién no ha tenido en su casa el botellín de cerveza con la vela? Lo hemos tenido. Ahora que tenemos medios económicos de iluminación, lo que más nos preocupa es que el teléfono no ha funcionado, que el internet no ha funcionado. Y no hemos tenido nada preparado para sobrevivir en una situación así. Exactamente. Efectivamente, Juanma. También dice mucho la gente, y aprovecho que hemos hablado del kit de emergencia, que dice, es que, ¿por qué 72 horas y no estáis hablando de una semana? Muy sencillo. El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, tiene unos suministros estratégicos con distintas empresas, con grandes comercializadoras de alimentación, para que en caso de emergencia, en menos de 72 horas, haya suministro suficiente en distintos puntos para poder suministrar a la gente. Por eso se habla de 72 horas y no hablamos de una semana. De más tiempo. ¿Vale? Es bueno aclararlo porque al final la gente también entra en caos. Es decir, si me estás diciendo 72 horas, ¿qué es? ¿A las 72 horas acaba la emergencia? No, puede durar una semanita. Perfectamente. Pero sí hay unos planes estratégicos para poder llevar suministro a la gente, los bienes básicos, electricidad, comida, bebida, todo eso está organizado, todo eso está planificado. Es decir, ahora mismo si esta emergencia se hubiera ido a más, posiblemente los generadores de nuestro hospital hubieran dejado de funcionar. Bueno, pues ya había un plan, es más, se llegó a activar ese plan para poder llevar suministro de gasolina a todos los generadores de todos los hospitales. La UME ya tenía los generadores de emergencia preparados para dar ese suministro, por lo cual la gente debe estar tranquila, que si estamos hablando de 72 horas es porque el Estado está preparado para que en menos de 72 horas pueda ayudarte. Ajá.
Vamos a pasar a desgranar determinadas situaciones en concreto. Siempre pensamos en las personas vulnerables, que son las personas mayores, los ancianos, los residentes en las residencias. ¿Cómo han funcionado en esta situación? ¿Qué se debe tener en cuenta? Mira, las residencias, por ejemplo, ha sido un punto pues que yo creo que dentro de los planes de emergencia no lo hemos... A ver, están estudiadas, pero no para el apagón cero, para el fallo energético. El problema que había que casi todas las residencias, inclusive aquí las del municipio, son de 2 alturas y utilizan ascensor. Entonces, todos los servicios de emergencia se tuvieron que volcar en el apoyo a las residencias de ancianos para poder hacerse traslado a las personas. En los primeros momentos que yo tuve comunicación, a todo mi equipo de protección civil les activé y me preguntaban, ¿pero qué funciones tenemos en esta emergencia? Nuestras funciones son esas, ayudar a las personas que iban a necesitar el tener que salir de sus viviendas por cuestiones necesarias y no podían utilizar el ascensor y eran personas con movilidad reducida, dar apoyo al centro sanitario, al centro de salud con el generador si hubiera hecho falta, apoyo a la residencia de ancianos. Esa es nuestra función. Gente que está enchufada a una máquina o a oxigenoterapia, el tener que ayudarles con un generador portátil que tengamos, etcétera. Esas eran nuestras funciones. Pero es verdad que en el caso de energía cero, pues nos han empezado a crear, lo que te he dicho antes, unas dudas que estamos estudiando en esta semana y que a partir de la semana que viene en nuestros protocolos internos, incluso en protocolos municipales, que seguro que cuando vean los internos lo pondrán también ellos en marcha, para que no vuelva, que si vuelva a suceder estas cosas, pues sepamos cómo hacerlo. Efectivamente, es lo que te comentaba. Yo ahora mismo, si la semana que viene tengo un apagón cero, yo ya sé que me tengo que ir a la residencia de ancianos porque va a ser donde me van a necesitar. Porque me ha dado esa lección esta emergencia. Efectivamente. Bueno, y también hemos visto casos, Juanma, de personas atrapadas en los ascensores que han tenido que ser rescatadas por los bomberos. ¿Qué ocurre si nos pilla un apagón energético estando en un ascensor? Que puede ocurrir no solamente en un apagón, sino cuánta gente pues se ha quedado atrapado en un ascensor por una avería del propio ascensor. Sea como sea, ha ocurrido personas atrapadas en un ascensor. ¿Cómo debemos actuar? Supongo que primero la calma. Totalmente. Aquí en este caso es muy difícil decirlo, pero la calma, tanto el de dentro como el de fuera, ¿vale? Sí. Muchas veces perdemos la calma los que estamos fuera. El de dentro, hay veces que se pierde la calma, pero hay gente que se lo toma con una tranquilidad. Pero vamos, recuerdo un caso de un hombre que ha estado encerrado en Zaragoza 5 horas en el ascensor y tuvieron que hacer un agujero en la pared para poder sacarlo. Ese hombre ahí estuvo aguantando 5 horas. Al final hay que mantener la calma. Estamos hablando de una emergencia a nivel nacional donde se ha perdido todo el consumo eléctrico y hay miles de ascensores que hay que rescatar. Entonces, al final el servicio de bomberos, que son los que hacen esos rescates, apoyados por los servicios técnicos de las empresas de ascensores, son los que van a ir coordinando y van a ir viendo quién debe ir el primero y quién debe ir el segundo. Es decir, esto es como cuando entras a urgencias. Dependiendo tu urgencia, así se te va a atender, el primero o el último. Entonces, pues empezaré a hacer un cribado y se empezó a atender. ¿Por qué digo de que me afecta más la gente de fuera? Porque empieza a tomar medidas de ir de héroes y lo que están provocando es lo contrario. Los ascensores no hay que manipularlos en plena emergencia, ¿vale? El que intentemos forzar el ascensor para sacar a alguien sin saber nosotros cómo se hace, puede venir una subida de tensión y que ese ascensor pues caiga para abajo a plomo porque hayamos desconectado el sistema, etcétera, ¿vale? Entonces es mejor de que en esos casos no se toque. No hemos tenido ningún caso de que haya habido alguna víctima en un ascensor, un fallecimiento o que haya necesitado alguna atención urgente. Al final debemos ser conscientes de que no es que se ha ido algo en mi barrio y hay 5 ascensores, que había miles de ascensores funcionando en ese momento. Por lo cual al final es eso, mantener la calma. Mira, otro caso, no es un ascensor, pero es parecido. Una persona que limpiaba cristales se quedó colgado a 250 metros de altura y pasaron hace un par de horas. Al final es más necesario sacar a esa persona que está a 250 metros de altura de una plataforma al aire que una persona que está en un ascensor, que está bien, que es joven, que deportista, que las condiciones físicas me lo van a permitir, pero que al final se sacó todo el mundo de los ascensores. Por lo cual, mantener la calma tanto dentro, pero sobre todo
la gente de fuera. Y otra circunstancia que se ha vivido es el atrapamiento de personas en medios de transporte público como trenes, como metro. Ahí supongo que la emergencia, la forma de abordarla es muy diferente solamente por el número de personas afectadas. Desde tu punto de vista profesional, ¿cómo se ha abordado esta circunstancia, el rescate de tantas personas afectadas en el atrapamiento en los medios de transporte? Creo que no ha estado nada mal. Creo que ahí hemos vuelto a pecar de creer de que la emergencia iba a durar poco. Se tardaron muchas horas en hacer esos rescates, pero pues yo creo que teníamos esa esperanza de poder traer la luz. Los rescates de los trenes es un tipo de rescate muy específico. Cuando lo hablamos a la gente, yo me pongo en la piel de la gente que está dentro de los trenes, sin aire acondicionado, sin calefacción, yo lo entiendo, es decir, y creo que eso a nivel nacional deberíamos realizar un estudio de cómo poder hacer eso más rápido. Pero la gente debe ser consciente de que esos trenes van por electricidad, van a unas tensiones muy altas y que no se puede abandonar el tren así porque sí. He visto casos que decían, pues rompemos el cristal. Si es que si no se produce el rescate tan rápido es porque las catenarias, la electricidad que está funcionando por los trenes, están funcionando. Al bajarte de ahí puedes tener una descarga eléctrica y quedarte frito. Entonces son rescates que hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo recuerdo en mi cabeza, en Brazatortas, un 30 de diciembre, la noche del 30 al 31 de diciembre, tener que ir con Protección Civil Ciudad Real a dar refuerzo a Protección Civil Puerto Llano, porque había un tren que se había atascado. Pero es que la electricidad seguía funcionando. Y hasta que los bomberos y Adif nos dijeron, adelante, podemos pasar. No pudimos romper las vallas para poder sacar a la gente. Entonces hay que ser consciente que esos rescates son más lentos. Pero yo creo que aquí se ve que se pecó desde el punto de vista mío con la poca información que tengo. Creo que se pecó de tardar mucho porque creo que todo el mundo teníamos la esperanza de que antes que llegara la noche la electricidad iba a funcionar. La gente pedía el remolcar los trenes. Estamos hablando con electricidad. Si ese tren no se mueve, tampoco se mueve el otro. Y luego, pues encima, la mala suerte de, por ejemplo, el tren que se quedó en Brazatortas atascado, pues es que no se queda al lado de una vía de comunicación, había caminos, había que acceder con vehículos especializados a esos caminos. Esos coches tenían que sacar a la gente afuera para poder acceder con autobuses y traerlos o al aeropuerto de Ciudad Real o traerlos a la estación del AVE. Lo que sí vi muy bien, creo que fue muy acertado, el que las estaciones de trenes se quedaran abiertas durante esa noche pues para poder albergar a tanta gente. Ciudad Real, por ejemplo, mis compañeros de Protección de Ciudad Real estuvieron trabajando en el Polideportivo Felipe VI, pues albergando a gente, dándoles de cenar, dándole un pequeño habituallamiento, porque claro, luego tenía que continuar la jornada al día siguiente. Por lo cual yo creo que poco a poco los errores que se van cometiendo se van aprendiendo. Volvemos a decir lo mismo, estamos hablando de un apagón que no se esperaba un nivel cero, es un apagón cero. Al final Adif seguro que tendrá electricidad de emergencia, pero si estaban funcionando, entiendo por qué el rescate fue tan tardío. Si no estaban funcionando, entiendo que tenían esperanzas a que esto iba a durar poco y podríamos remolcar los trenes en vez de sacar a gente. Voy a decir lo mismo, es que tú imagínate sacar a 200 personas en mitad del campo, Brazatortas, que si no más me ubico está en pleno Valle de Alcudia, sí. Allí hay que traerte. Efectivamente. Luego hablaremos a continuación de todas las intervenciones de Protección Civil a nivel comarcal y a nivel provincial, pero como estamos hablando de las situaciones, también es cierto que se está investigando el fallecimiento de 5 personas que su vinculación con este suceso de cero energético. Una de ellas es una mujer fallecida en el incendio de su vivienda a causa de una vela. Y es que, claro, muchas personas encendieron velas. ¿Qué recomendaciones? Ya hemos hablado contigo de esto antes, pero creo que es bueno refrescar la memoria, porque claro, muchos hemos encendido velas, pero hay que tener en cuenta que hay que tener cuidado. Efectivamente, a ver, el uso del fuego hay que tener muchísimo cuidado, como has dicho. Cuando estamos usando las velas,
casi siempre las tenemos en la mesa. Lo que he dicho antiguamente, el botellín, la cera al final se derretía, llegaba ya fría al mantel, pero bueno, podía llegar caliente y eso puede producir incendios. El estar tumbado en el sofá con la vela al lado, al final no tenemos la cultura de antaños donde todo había velas. Si vamos al baño vamos con la vela, ya dejas la vela al lado de la colonia es inflamable, ya estamos teniendo ahí un riesgo, o es que me voy a la habitación y mientras estoy esperando a que caiga la noche tengo la vela en la mesita, ya me duermo, no apago la vela, pongo la vela cerca de la ventana y hay una corriente de aire y me quema la cortina. Es decir, volvemos a lo mismo, estamos en situación de emergencia, no nos vamos locos, ponemos la vela encima de la mesa, que se ilumina un poquito el comedor, ya está. Si no, lo que hizo mucha gente, a las 9:30 de la noche, de las 10, que cayó la noche en todos los sitios, la gente ya estaba en las camas. Entonces, lo que hay que hacer es usar el sentido común y la vela, pues eso, encima de la mesita, encima de la mesa del comedor, y ahí la tenemos. Que nos vamos a la habitación a dormir, nos llevamos nuestra velita y cuando estamos en la cama soplamos la vela y se acabó. Y luego, pues, a ver dónde dejamos esa vela que sigue caliente y así no se van a producir. Es verdad de que también queda, entiéndeme como anécdota, que 42 millones de personas que estábamos en España, que estábamos muchos con velas, solamente tengamos conocimiento de ese caso. Es decir, volvemos lo mismo, usamos el sentido común. Tengo imágenes en la cabeza de haber visto por redes sociales una persona con una fogata en una terraza. Vamos a ver, eso podía haber desencadenado un incendio de gran magnitud y eso se estaba produciendo en España en el apagón. A ver, es que muchas veces no pasan más cosas porque Dios no quiere, como se dice. Exactamente, pero yo veía esas imágenes y decía, no puede ser, no puede ser. Bueno, también se tiene el conocimiento del caso de una familia, 3 miembros de la misma unidad familiar que han fallecido y se sospecha que es por el mal funcionamiento en la combustión de un generador. Para aquellas personas que tengan en su casa un generador, ¿qué precauciones deben tener? A ver, el caso ese del generador, entiendo que habrá sido por acumulación de CO2, al final es un motor de combustión que está expulsando CO2. Por desgracia, esa situación de urgencia o de emergencia se nos da mucho, porque lo que te estaba comentando, en Valencia tuvimos muchísimos casos de meter generadores para bombas de achique en garajes. Esa mala combustión pues, provocó muchas personas con asfixia. A ver, si utilizamos un generador en casa por situación de emergencia, porque al final nosotros somos gente de campo, vivimos en pueblecitos y mucha gente tenemos generadores. Si usamos un generador para poder tener suministro en estas emergencias, el generador tiene que estar al aire, no puede estar dentro de la casa, en un patio, en una terraza. Si está en una terraza, tener los cristales cerrados y cerrados a la vivienda, ¿vale? Si es una terraza cristalada ya no me vale. Si tienes una terraza en abierto, que esté expulsando todo el CO2 a la calle, nunca tenerlo en la casa. En este caso yo entiendo de que lo tendrían dentro de la casa, a lo mejor en un pequeño trastero o en una pequeña de estas lavadero que les suelen decir en los pisos, la tendrían ahí con su ventilación, pero al final son espacios tan reducidos que se acumula tanto que entra por cualquier rendija ese CO2 y al final mueres por asfixia. Entiendo que ahí en ese caso ha sido ese el problema, pero si utilizamos esos generadores... ¿En estos casos sería recomendable tener detectores de humo, de acumulación? En este caso no, siempre. ¿No? Siempre. No en ese caso, siempre. Es decir, es que mi cocina es de vitrocerámica, me da igual, un detector de CO2 no viene mal. Importante anotarlo. Porque al final volvemos a lo mismo. Si tú te dejas la vela encendida en casa y tú te vas a la planta de arriba a dormir, si se produce un incendio abajo, cuando te quieres dar cuenta, o te estás asfixiando porque hay muchísimo CO2 en la casa, o el incendio ya es descomunal y te va a costar salir. Entonces, si tenemos un detector de CO2, es lo mejor que puede haber. Detectores de humo en distintos puntos de la casa. En caso de usar el generador, es que lo mismo, es que no tiene que estar en la casa, es que tiene que estar en un sitio totalmente ventilado, pero ventilado al 100%. En cuanto tenga muy poquita ventilación, ya estamos cometiendo el error de que nos va a entrar ese CO2 por cualquier sitio. ¿Cuánto estamos aprendiendo contigo, Juanma? Y mira, en relación a esto que estamos hablando, también se nos recomendó a la población en general evitar los desplazamientos y permanecer en casa. ¿Por qué se nos hace esa recomendación? Cuando pues estamos
quizás podemos pensar, pues en la calle es donde mejor podemos estar, al aire libre, que son los días largos, los días ya tienen más luz. ¿Por qué se nos recomienda a la población permanecer en casa y evitar los desplazamientos por carretera? El desplazamiento se recomendó, casi siempre, estas dos recomendaciones son muy genéricas, que siempre se hacen cuando hay una emergencia, ¿vale? Luego ya tenemos que ir a lo mejor en la emergencia a especificar un poquito más. El movimiento por carreteras, que evitar desplazamientos, era primero, no teníamos transportes públicos, no funcionaban, nada más que el autobús, los semáforos no funcionaban, las ciudades, grandes ciudades, estaban colapsadas. En mi altura, por suerte, tenemos 4 o 5 semáforos, no nos afectó en ese aspecto, pero se colapsaron ciudades. Y las carreteras dejaron de funcionar todos los servicios de vigilancia. No funcionaban las cámaras de seguridad, no funcionaban los paneles informativos, por lo cual era un caos. Además, que si se producían accidentes de tráfico no nos llegaba la información. Es decir, tú no podías avisar asistencia en carretera. Sí, no ibas a avisar asistencia en carretera porque habías pinchado. Perdón, no ibas a avisar al 112 porque has pinchado. Avisar porque hay un accidente. Por lo cual, si has pinchado, no puedes avisar asistencia de carretera, podemos provocar un accidente. Ya estamos activando el servicio de emergencia. Por lo cual, lo que hay que hacer es evitar ciertos movimientos, exactamente, de que nos provoque a los servicios de emergencia más trabajo del que ya estamos teniendo. Recomendación de quedarse en casa. A ver, esa recomendación iba más destinada a la caída de la tarde-noche. Por la mañana, pues al final los parques se llenaron de gente, la gente tenía que salir, no podíamos quedarnos, no estábamos confinados, no estábamos en una pandemia. Pero sí era interesante que durante la caída de la tarde y la noche no hubiera gente en la calle, porque para los servicios de emergencia, sobre todo los de seguridad ciudadana, les era más fácil el controlar de que no haya cosas raras. Claro. Es más, en las noticias salió que en Ciudad Real se evitaron un par de ellos, pues que al final la gente aprovecha estos momentos, gente mala, como dirían los niños, que se aprovechan de estas situaciones para quedarse con lo ajeno. Entonces, cuanto menos gente haya en la calle, más fácil es para los servicios de seguridad y de protección ciudadana el intervenir y poder actuar para que esos robos no se produjeran. Oye, Juanma, una de las noticias que escuchamos en la radio era la suspensión de las clases en los centros educativos, y me gustaría saber, ¿los colegios estaban preparados para afrontar esta situación? ¿Cómo deben estar las luces de emergencia? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta para que nuestros niños estén, y también los docentes, estén protegidos en estas situaciones? A ver, yo creo que esa medida de cerrar los colegios o que estuvieran abiertos pero que no hubiera actividad lectiva, no la veo mal. El problema era de que, claro, se estaban tomando decisiones a altas horas de la noche y sin saber dónde íbamos, hacia dónde iba esto. ¿Qué pasa? De que al final el cerrar un colegio sí nos provoca de que otras personas que trabajamos y tengamos niños pues nos desubique un poco. Aquí el Ayuntamiento de Miguel Turra, por ejemplo, actuó enseguida en consecuencia y las salas de ocio del centro joven pues empezaron a funcionar para recoger a todos esos niños que no tuvieron clase. Entonces, al final se fue actuando un poquito sobre la marcha. Pero sí es verdad de que esa medida para evitar los desplazamientos que estábamos hablando antes, para colapsar carreteras, porque al final el profesor no vive enfrente del colegio. Casi todos los profesores o vienen de fuera o se tienen que mover. Entonces la medida estaba bien. Vuelvo a decir de que no hemos aprovechado una situación muy extraordinaria de emergencia en España, como era el COVID, para preparar a los colegios para que cuando no hubiera colegio físico, presencial, sí pudiera hacerse online. Creo que tenemos ahí una brecha, pero bueno, eso al final no es de emergencia, es de otro terreno, pero creo que no aprovechamos el momento para poder haber cambiado eso. Sí. Los colegios, en caso de una emergencia, de caída de electricidad, en algunos sitios me han comentado de que hubo un poquito de caos. A ver, hay ventanas, la luz estaba entrando, las luces de emergencia estaban funcionando. No nos pilló, a lo mejor por la tarde, un 5 de enero o un 6 de enero o un 7 de enero a las 5 de la tarde, donde es noche cerrada, o donde hace un frío que no van a funcionar las calderas. Estamos hablando del mes de abril, una temperatura estable, 12 de la mañana, quedaba poquito para terminar el colegio, no pasaba nada, ¿vale? Entonces, sí es verdad de que los colegios deben estar también preparados, pues el tema de lo que has dicho tú, luces de emergencia, que funcionen.
porque al final era de día, pero podía haber sido a lo mejor a las 9 de la mañana, una mañana de invierno donde no hay iluminación, donde la luz de emergencia nos van a guiar para poder evacuar el colegio, si se hubiese que evacuar. Es más, yo soy de los que digo de que los colegios en caso de emergencia son los mejores sitios. Porque yo como papá, si sé que hay una emergencia grande, como el apagón, mi hijo está en el colegio va a seguir funcionando hasta que todos los niños salgan del colegio. Yo, mi trabajo, si no puedo coger el coche y tengo que aguantar más tiempo, o no voy a poder coger un tren y voy a tener que tardar más tiempo, voy a estar tranquilo porque sé que mi hijo está. Entonces yo creo que los colegios de siempre he pensado de que son un arma fundamental en las emergencias. Vamos a ocuparnos ahora de cómo vivió Miguel Turra este cero energético y la implicación de Protección Civil. ¿Ocurrieron incidencias a reseñar este día? A Protección Civil no nos consta ninguna incidencia. Es verdad que, como te comentaba, ha sido una emergencia muy rara. No era una emergencia, yo creo que estaba en los planes de nadie. Lo que te estoy diciendo, siempre hablábamos de en pérdida de energía local. No hablábamos de estos niveles, por lo cual yo creo que a muchos municipios nos ha pillado un poquito trastocados. Desde Protección Civil enseguida nos pusimos en contacto con todas las autoridades pertinentes para decir nuestra disponibilidad, pero sí es verdad que muchas veces pues, nos era imposible localizarlos. Es que no era posible. Nosotros pusimos en conocimiento de todas las autoridades los medios que teníamos a disposición. Sé que las residencias reclamaron nuestra presencia, pero claro, era imposible el poder localizarnos. Entonces, pues para nosotros no tuvimos una incidencia grande, es decir, estuvimos más que nada pues, pendientes de lo que estaba pasando. A los 16 voluntarios operativos que tengo los puse a las 1:30 aproximadamente de la mediodía del día 28, los pusimos en guardia, los pusimos en guardia localizada. Pero sí es verdad pues, que pecamos en lo que te estaba diciendo, en que tenemos que buscar unas fórmulas, protocolizar algo para que si esto vuelve a pasar no tengamos que estar dependiendo de un teléfono móvil, sino que tengamos ya programado en agenda qué debemos hacer si pasa esto. Es el momento de sentarnos, de estudiar, trabajar y empezar a buscar esas soluciones. Seguro que lo haréis. ¿Cómo ha sido el trabajo de otras agrupaciones de Protección Civil en otros municipios? Porque sabemos que ha habido en otros lugares de mayor afluencia, de mayor tamaño de ciudades, de mayor implicación de personas, por ejemplo en Brazatortas, en Puerto Llano, Ciudad Real. ¿Qué conocimiento tenemos del trabajo que ha hecho Protección Civil en estos lugares? A ver, es verdad que Miguel Turra al final no somos una población grande, no somos un centro neurálgico de comunicaciones, no tenemos esa incidencia. Ciudad Real, por ejemplo, sí tuvo esa incidencia, tuvo que acoger a muchísima gente que estaba parada. Malagón, que es un municipio más pequeño, pasaba una vía pasa la línea del AVE por allí, por lo cual también tuvieron que alojar allí a gente. Brazatortas y Puerto Llano tuvieron que trabajar en conjunto. Nosotros al final, dentro de cabe, no tuvimos esa incidencia porque no nos afectó nada en concreto y por lo que te digo, no tenemos un centro neurálgico. Otra cosa hubiera sido de que uno de los trenes que venga, por ejemplo, de Almagro se nos hubiera quedado parado en la zona. Ahí ya tendríamos que haber actuado. También nosotros nos ponemos en contacto a través de la Junta, pues si hace falta que nos tengamos que ir a otro municipio a echar una mano. En este caso no hizo falta. Al final la solidaridad no solo de las agrupaciones de voluntarios, sino de la ciudadanía en sí, como pudo ser en Malagón, pues se volcó y al final pues no hace falta ni que tengamos que movernos de otros municipios, y más cuando estamos hablando de una emergencia como la del lunes. Pero así casos, ya te digo, Ciudad Real tuvo que apoyar a seguridad vial, logística, Puerto Llano también con logística. Ha sido un movimiento de agrupaciones grandísimo. Juanma, este suceso, ¿cómo os preparáis los voluntarios de Protección Civil para este contexto? ¿Habéis tenido protocolos para prever esta situación? Y también importante, ¿de qué medios disponéis? Y si no disponéis, ¿cuáles serían los necesarios visto lo visto? Nosotros, como te comentaba antes, siempre hablamos de apagones locales, por lo cual dentro de cabe
siempre tenemos soluciones. Yo qué sé, decir, si hay un apagón local en Miguel Turra porque ha habido una emergencia, siempre vamos a poder tirar de repetidores, por ejemplo, el de la Junta con el Castilla-La Mancha, que está en Ciudad Real, y las comunicaciones podríamos trabajar por ahí, no habría ningún problema. El problema que haber sido generalizado, se nos escapaban muchísimas cosas de las manos, pero muchísimas. Entonces, ahora es cuando empezamos a trabajar sobre este evento, un apagón generalizado en España. Sobre ese evento vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos para cuando hay cortes locales? Pues lo que te digo, tenemos protocolizado tenemos nuestros equipos de generadores, pues que en algún momento se pueden enchufar al repetidor, tenemos repetidores móviles, tenemos nuestras comunicaciones, al final sí saldríamos, ¿vale? No habría ningún problema. Durante el año que hacemos para las emergencias, ¿dónde puede ser afectado un bien básico como la electricidad? Pues lo que te comento, revisar que funcionen todos los generadores que tenemos, toda la iluminación que tenemos de emergencia que funcionen todos los equipos de emergencia, que tengamos protocolizado dónde vamos a hacer las reuniones de emergencia, quiénes van a estar en esas reuniones de emergencia, quién va a ser cada responsable de los equipos de intervención. Todo eso se va trabajando durante el año, pues a través de distintas jornadas de formación o de reuniones que vamos manteniendo. Ajá. Juanma, hemos visto también a muchas personas voluntarias ayudar. Precisamente en Brazatortas veíamos a un hombre con unas tenazas, unos alicates, que curiosamente es el herrador de los caballos, donde mi hija hace equitación y me decía orgullosa: mamá, es nuestro herrador que está abriendo la vía de escape para estas personas atrapadas en las vías. Qué importante, cuánto de agradecer a las personas voluntarias que habéis contribuido a que esta situación esté más controlada, y creo que tú estás muy orgulloso, y debemos estarlos toda la sociedad de Miquel Turra, de nuestra agrupación, que es que va creciendo, y es importante tener en cuenta que se incorporen voluntarios, porque es muy importante. La labor de las personas voluntarias, es muy necesaria. Creo que tenéis voluntarios desde 16 años hasta más edad, es decir, aquí no importa la edad, no importa el sexo, no importa la preparación. Cuéntanos en este sentido. En estos momentos, la salud de la agrupación, pues estamos 16 voluntarios operativos. Es verdad de que haya voluntarios que no son de Miguel Turra, sino que son de algunos pueblecitos, pero bueno, a la hora de la emergencia son los primeros que están. Como has dicho, tenemos voluntario de 16 años, tengo una voluntaria de 16 años, es nueva, es estudiante, en estos momentos está terminando sus estudios y ahora decidirá para dónde quiere seguir estudiando. Y claro, empezamos a abrir la puerta, dado que la ley del voluntariado no lo permite, pues a personas mayores de 16 años. Tenemos que tener un procedimiento distinto con ellos, pues eso, autorizaciones de padres, certificaciones, sí. Pero bueno, es una cosa que al final es dolor de cabeza para el jefe de la agrupación, no es para nadie más. Empezamos con esta chica y luego, pues como has dicho, tenemos un ratio de edad que los que más edad tendrán, pues será unos 45, 46 años. Tenemos gente de la emergencia, una enfermera, técnico de emergencias, bomberos forestales, personal de la REMER, de la red de comunicaciones de emergencia, es decir, que tenemos gente preparada en emergencia y luego gente que no tiene que ver nada con emergencias. Tengo un biólogo, una contable, una operaria de servicios municipales, es decir, que no tienen nada que ver con emergencia, por lo cual se demuestra que lo único que tienes que hacer es dedicar tu tiempo, un poquito de tiempo a los demás. Nosotros te preparamos, es más, en las redes sociales se ha visto como ya llevamos 2 meses con unos retenes. Eso donde te quería formamos, preguntar. ahora si quieres hablamos ahí en los retenes, pero ahí dedicamos a formar a la gente y que estén preparadas para las emergencias. Yo cuando hay estas emergencias, como el apagón cero o la Dana, a la gente que está ayudando, les animo a que sigan ayudando, pero no solamente el día de la emergencia, sino a preparar a la sociedad a la emergencia, a actuar en la emergencia y a trabajar post-emergencia. La ley de protección civil habla de las agrupaciones de voluntarios como el órgano para organizar al voluntariado. Estas agrupaciones se crean para eso, para que la gente en caso de emergencia no vaya, como dice la expresión popular, pollo sin cabeza, sino que nosotros seamos los que les hayamos dado la formación y les demos las directrices de cómo actuar en esa emergencia. Yo no me cansaré de agradecer a la gente anónima,
aunque luego los conozcamos en los pueblos quiénes son, que sin vestirse el uniforme salgan a ayudar. Pero también les animo a que se vengan con nosotros. Si sienten esa ganas de ayudar, esa solidaridad, que no esperen a que pase la emergencia, que se vengan ya, que nosotros les vamos a preparar para intervenir en esa emergencia, que puedan intervenir en la emergencia y que luego nos ayuden a volver a la normalidad. Para mí es tan importante el antes y el después de la emergencia. Valga de ejemplo, el volcán de La Palma, el antes, formar a la gente, preparar a la gente. El posemergencia, la Dana, hay que recuperar esa zona. Entonces yo animo a esa gente que se venga con nosotros, me encargaré y mi equipo se encargará de formarles, de enseñarles, y que ese poquito gusanillo que tienen de gustarle de ayuda en la emergencia, ya me encargaré yo de que le guste mucho más. Seguro que sí. Bueno, nos has adelantado un poquito de esa actividad formativa a través de retenes. Uno ha tenido lugar de manera reciente con el uso de extintores Creo. ¿Qué nos puedes detallar de los que se han realizado hasta ahora? Bien, mira, este es el segundo retén que llevamos a cabo. Empezamos con una prueba piloto en el mes de marzo. Vimos que funcionó y creo que es un arma necesaria, tanto para la agrupación de voluntarios como para el municipio. Esto no es una cosa que haya inventado yo ni mi agrupación, esto es una cosa de que ya se hacen muchas agrupaciones, entre ellos Ciudad Real, que está aquí al lado. Lo que se pretende con los retenes son dos objetivos. Uno, el primero es el mantener la agrupación viva, el que la agrupación esté trabajando mínimo una vez al mes. No puede ser de que nosotros a los voluntarios nos veamos de carnaval en carnaval o de carnaval a San Isidro, no. Tenemos que tener más vida, porque al final cuando trabajamos tanto en el ocio como en la formación, como en el mantenimiento de la agrupación, hacemos equipo. Y para que las emergencias no vayan a más, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, eso hay que ensayarlo. Y lo mejor son los retenes. En esos retenes lo que hacemos es, como te he comentado, que se vea de que todo funciona, de que todo está operativo, de que si mañana me llaman por una emergencia yo voy tranquilo de que sé que todo mi material funciona, y aprovechar para formar al voluntario. Uno de mis objetivos cuando me nombraron jefe era formar al voluntario, que todo el voluntario que esté en la calle esté formado. Y en eso estamos. El primer retén que fue en marzo los formamos en intervención de inundaciones, el manejo de bombas de achique, y el sábado pasado los estuvimos instruyendo en el manejo de extintores con fuego real. En nuestras redes sociales ya se puede ver algunas imágenes, algunos vídeos que se colgarán a lo largo de estos días para que vea la gente en qué trabajamos y cómo trabajamos. Pero luego, como te he dicho, también es un beneficio a la sociedad de Miguel Turra. Miguel Turra los sábados por la mañana suele tener mucha vida, sobre todo mucha vida comercial, mucha vida de bajar al pueblo. Entonces lo que hacemos es que ponemos a disposición del 112 y de la policía local un servicio de emergencia como es Protección Civil con un vehículo de intervención sanitaria y un vehículo multifuncional. Para cualquier incidente que pueda pasar en el pueblo pueda haber una primera asistencia. Es verdad que nosotros no tenemos ambulancia para dar una asistencia completa de a una persona pues, que en un domicilio se ha caído o que una persona se ha caído en el Mercadona, o sea, se desmaya en Mercadona, no podemos ir, recogerla y llevarla al hospital. Pero sí podemos hacer una primera atención hasta que vengan los servicios de emergencia del SESCAN. O porque una persona se ha caído a lo mejor en su vivienda y hasta que llegue la ambulancia del SESCAN, pues oye, si tengo a un enfermero y tengo a técnico de emergencias sanitarias Miguel Turra en la ronda de la estación y me pueden ir, pues oye, de lujo. Pues esos son los objetivos. Un beneficio para el pueblo y un beneficio para la ocupación. Efectivamente, estamos en inmejorables manos, Juanma. Bueno, has hablado también de las redes sociales, que también las utilizasteis muy bien el día del cero energético, el 28 de abril, porque recibíamos esos consejos de, por favor, un uso responsable del 112. Háblanos de ese canal de WhatsApp que tenéis en Protección Civil y lanza ese mensaje a la población para que sepan cómo utilizar ese canal de WhatsApp, cómo utilizarlo en su teléfono móvil si no lo tienen, para tener información directa de primera mano, información veraz. Sí, a ver, antes te decía de que teníamos que irnos a las fuentes oficiales. Protección Civil en todas sus vertientes, tanto los que están en el Ministerio del Interior, como los que están en la Dirección General de Protección Ciudadana en Toledo, como las agrupaciones de todos los municipios, somos fuentes oficiales, ¿vale? Entonces, mi objetivo es de que cuando pase una emergencia, la población de Miguel Turra esté lo máximo informada. En este caso, el canal de WhatsApp llegó hasta donde llegó, cayeron las comunicaciones,
Pero sí sabemos... Pero algo llegó. Sí, tengo conocimiento de que los 2 mensajes que mandamos sí llegaron en tiempo y forma. Entonces creo que funcionó, creo que acertamos en el momento de enviarlo. Pero sí es verdad de que en caso de otro tipo de emergencia, meteorológica o de cualquier índole, sí nos va a dar una herramienta, o nos da el canal WhatsApp una herramienta para llegar rápido a cualquier móvil, ¿vale? Aparte de los alerta que ya existen en el Nos avisáis también cuando hay alarmas meteorológicas. Y ese es el objetivo de ese canal WhatsApp. ¿Cómo poder unirte al canal WhatsApp? Es muy sencillo. A través de las redes sociales nuestras hemos colgado un QR y un enlace y puedes acceder. Si no, nos buscas en los canales de WhatsApp, buscas P-Civil Miguel Turra y también te salimos. Estamos buscando otras fórmulas, pues a través de la televisión, ¿no? Que se pueda poner el QR o el enlace para que se pueda acceder, porque al final es verdad de que no es tan fácil como buscarme en Facebook o en Twitter o en Instagram. Al final WhatsApp es más complicadito. Pero es una herramienta eficaz. Es más, es curioso porque hace cosa de una semana, hace una semana, llevábamos ya reunido tiempo, pero hace una semana pusimos en práctica el que teníamos que pasar de 65 seguidores en el canal al máximo posible. Entonces, mi responsable de redes de comunicación social hizo un pequeño cartelito, un pequeño texto. Hicimos una máxima difusión en una primera opción a través de las redes sociales y algunos correos corporativos de asociaciones de Miguel Turra para que vayan dando difusión. Bueno, pues en menos de 48 horas ya estamos en 109 seguidores. Cuando hemos llegado a esta emergencia, esos 109 seguidores han estado informados al momento de lo poco que podíamos informar y han podido ver de que la herramienta es eficaz. Ahora lo que queremos, pues eso, es llegar al máximo de población y que en caso de emergencia pues tengamos una fuente de información eficaz y de calidad. Lo tendremos en cuenta. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Quiero que nos dejes un mensaje a la población, información pública útil sobre las recomendaciones que debemos remarcar. Yo creo que lo que nos has dicho, la calma, el kit de supervivencia, pero déjanos tú de forma más patente ese mensaje. Esas recomendaciones. Bueno, vivimos una sociedad donde el riesgo cero no existe. Tenemos riesgos en cualquier momento. Riesgos meteorológicos, riesgos naturales, riesgos químicos, riesgos antropológicos. Tenemos muchísimos riesgos. Y la sociedad debe estar preparada para el riesgo, para asumir ese riesgo. De siempre he dicho que una sociedad que no se autoprotege no es una sociedad segura. Por mucha inversión que hagan los ayuntamientos o las administraciones públicas en comprar camiones de bomberos, en sacar plazas de bomberos, en tener policías, en tener los mejores equipos. Eso es un complemento. Lo más eficaz para tener una sociedad segura es sabernos autoproteger. La primera norma para autoprotegernos es mantener la calma, usar el sentido común. Con esas 2 pautas ya hemos avanzado mucho. Si ya empezamos a desengranar, empezamos a hablar de atender fuentes oficiales. No expandamos bulos. Eso perjudica muchísimo a las emergencias, muchísimo. Aunque parezca una tontería, muchísimo. No extender bulos. Estar preparados con... la gente le dice kit de supervivencia, a mí no me gusta eso, porque parece que estamos hablando de guerra. Kit de emergencia. Tener preparado nuestro día, en caso de emergencia, para poder subsistir nosotros solos 72 horas. Es muy sencillo, no ocupa lugar. Poco a poco vais a ver, se está viendo de que es necesario. Llevamos desde el año 2020 viendo cómo estamos sufriendo varias situaciones de emergencia de índoles distintas que debemos aprender, que debemos estar preparados. Es verdad que en altas esferas europeas y mundiales se hablan de ciertos conflictos bélicos. No, si es que como se ha podido comprobar, el kit de emergencia era válido para la emergencia más pequeña que pueda haber, ¿vale? Entonces debemos estar preparados. Y lo mejor es lo que he dicho, sentido común y fuentes oficiales. Con eso ya tenemos muchísimo. Hay que ver, Juanma, tenías razón en lo que acabas de decir.
tela el quinquenio que llevamos desde 2020 a 2025. Hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por un volcán, por una dana, ahora por un cero energético. Tela lo que llevamos, ¿eh? Solo nos falta la invasión extraterrestre. ¿Estamos preparados en Protección Civil para eso? Seguro que también. No, es verdad que llevamos unos años pues que llevamos mala suerte, podemos decirle, de que estamos sucediendo hechos pues que nos hace de estar preparados. La dana de Valencia es que va a volver a pasar. Va a volver a pasar. El hecho. Las circunstancias, ¿verdad?, del cambio climático. La sociedad ha ido avanzando, pero hemos ido avanzando sin pensar en la seguridad. Todavía hay muchísimas cosas de que estás viendo, decir, vamos a ver, no puede ser que se siga construyendo en zonas donde han sido inundables. Es que todavía, a día de hoy, se está construyendo. No puede ser de que tengamos edificios públicos de que no estén cumpliendo las distintas directrices de seguridad. No puede ser de que tengamos equipos de emergencia, como puede ser desfibriladores, que estén caducados. No puede ser de que tenemos que estar preparados para cualquier cosa que puede pasar. Efectivamente. La sociedad por un lado y las administraciones ayudando a que el pueblo o los municipios sean seguros, dotando a los servicios de emergencia, dotando a la población. Es decir, no es solamente de que a mí, como Protección Civil o a la policía local o a los bomberos de la provincia, les des todo lo que necesiten. No solo eso, es que hay que dotar a la población de formación en emergencias. Y eso pues al final muchas veces los vemos como gastos, pero es que son inversiones en seguridad. Vuelvo a repetir, no, un pueblo no es seguro o un municipio no es seguro por los servicios de emergencias que tenga, sino es un cómputo de servicio de emergencia y la autoprotección de la población. Ajá. Pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Llegamos al final de la entrevista y, como no puede ser de otra forma, dándote las gracias, Juan Manuel Hernández, por toda la información de utilidad pública que nos has dado en este programa, y por supuesto quiero que hagas extensivo un agradecimiento a toda la Corporación Municipal de Protección Civil aquí en Miguel Turra por siempre estar velando por la seguridad y protección ciudadana de todos los churricos. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? Menos mal que os tenemos. No te preocupes, que yo seré extensivo a los chicos. Es más, ellos se sienten muy orgullosos de lo que están haciendo. Se sienten muy orgullosos de ser la seguridad del pueblo, y como alguno que otro me dice, nosotros estamos aquí pues para proteger a Miguel Turra y a todos sus ciudadanos. Menos mal que os tenemos. Pues lo dicho, espero que la próxima entrevista sea para hablar de algo más agradable, que creo que es algo que tenemos a la vista, un acto institucional. Ya estamos preparando el acto institucional, será próximamente, estamos rematando algunos flecos. Era uno de los objetivos que yo tenía como jefe, de que había que buscar un día como el Día de la Protección Civil de Miguel Turra, donde tengamos un acto institucional, y ya estamos trabajando en eso. Pero que también, aunque sea desagradable, mi papel como jefe de Protección Civil es pues hablar estos temas, para que la gente también conozca cómo ha afectado a nuestro municipio y qué tenemos que hacer para cuando vuelva a pasar. Efectivamente, pues sin duda que nos vas a ayudar muchísimo. Juan Manuel Hernández, jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Miguel Turra, un placer tenerte, como siempre. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada siempre. A vosotros siempre. Es que es un lujazo tenerte. Es que al final, ya te lo dije al principio, sois parte de la emergencia. La solución de la emergencia no solamente pasa por los equipos de intervención, también por los medios de comunicación. Soy la voz nuestra, soy nuestro altavoz a la población, y yo encantado de venir a vuestra casa. Pues encantados de hacer equipo, Juanma. Perfecto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores espectadores, también una vez más agradecerles la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado en este programa Ventana Abierta en Televisión Miguel Turra. Hasta una nueva edición. Sean muy felices.